Buenos días, yo soy la doctora Rosa Chea Bain, PEC de Semiología Sur de la Universidad de Chile, y hoy día vamos a discutir qué es la historia clínica, específicamente la parte de la anamnesis próxima. La historia clínica es la principal herramienta diagnóstica que posee un médico. Requiere conocimientos, paciencia, experiencia, aquí donde se establece la relación médico-paciente, lo cual es fundamental no solamente para obtener la historia, sino que para en la etapa del tratamiento los pacientes sigan las indicaciones. Tiene elementos básicos como la audición, la evaluación, investigación, comprensión de lo que les están relatando. Se debe permitir un relato espontáneo sin perder el control de la entrevista. Recordar que es un documento legal. Por esto, debe contener solamente datos confiables. Cuando el paciente está confuso o desorientado, debe consignarse en la ficha que el paciente no da datos confiables. En ese caso, es mejor entrevistar a la familia. No se debe omitir ninguna información útil, debe ser concisa, no una historia extremadamente larga, y ser objetiva, lo más objetiva posible. La entrevista clínica consta de varias etapas secuenciales. Parte con los datos personales y después viene el motivo consulta, la anamnesis próxima, la anamnesis remota, el examen físico, la síntesis de los problemas, hipótesis diagnósticas y plan. En este momento solo vamos a ver las primeras 3 secuencias. Los datos personales, debe registrarse todos estos elementos que ustedes ven en la diapositiva. Respecto al nombre, recuerden que existe la confidencialidad de los datos, por lo cual si ustedes van a divulgar esta ficha clínica, debe llevar solamente las iniciales del paciente. El resto de las cosas pueden adquirir importancia, por ejemplo, la ocupación en algunas enfermedades ocupacionales, la familia, cuántos hijos, si hay alguno enfermo, etc. Entonces, esa es la primera parte de los datos personales. Después viene el motivo. ¿Qué es el motivo de consulta? ¿Cuáles son sus características? El motivo de consulta es la razón por la que solicita asistencia al paciente. Es la razón que lo trae a consultar, ya sea al servicio de urgencia o al SAMU o al policlínico. Hay que acotarlo a uno solo, lo que lo motiva a consultar. Puede tener una enfermedad de larga evolución, pero hay algo que lo motivó a consultar ahora y no antes. Por lo general, el motivo de consulta es dado por el paciente y se debe escribir en lenguaje médico, técnico y en lenguaje no médico. Y debe ser preciso y conciso, máximo 2 palabras. Por ejemplo, motivo de consulta más frecuente es fiebre, cefalea, disnea o dificultad para respirar o dolor abdominal. Uno puede escribir el síntoma y como es dicho específicamente por el paciente. Como ven, son palabras muy cortas. Por ejemplo, este motivo de consulta: paciente con diarrea de 3 días de evolución acuosa con dolor abdominal y vómitos. Hay toda una descripción de lo que lo trajo a consultar. La verdad es que el motivo de consulta es diarrea. Ahora, luego de haber localizado el motivo de consulta, vamos a la anamnesis próxima en sí. La anamnesis próxima es la información pertinente a la enfermedad actual del paciente. Debe ser una historia ordenada, coherente, con orden temporal. Esta historia o anamnesis próxima se puede estructurar
en una presentación del paciente, desarrollo de la historia y un cierre. Presentación del paciente. Hay que acotar el género, la edad, el estado basal. Esto es muy importante, el estado de autovalencia o dependencia de actividades de la vida diaria. Y además mencionar si se encontraba asintomático o por el contrario presentaba síntomas previos. Es decir, en la presentación del paciente uno debe decir, por ejemplo, mujer de 50 años, estando previamente asintomática, comienza con un cuadro de tanto tiempo de evolución. O con un hombre de 70 años en que es totalmente dependiente para las actividades de la vida diaria, es decir, debe ser asistido para comer, para bañarse, etc. Ahora, el cuarto punto que es mencionado aquí, antecedentes mórbidos relevantes. Aquí tenemos que hacer una descripción. Los antecedentes mórbidos son parte de la anamnesis remota. Existen antecedentes mórbidos que son muy relevantes para el desarrollo de la anamnesis próxima, pero en estos momentos en que ustedes están aprendiendo todavía no saben distinguir cuáles son los antecedentes relevantes para la historia actual. Por lo tanto, en esta fase de su aprendizaje no van a poner ningún antecedente mórbido en la anamnesis próxima del paciente. Distinto es cuando ustedes lo presentan verbalmente en una discusión clínica. Ahí uno puede decir paciente de 50 años que tiene antecedentes de esto o lo otro. Pero cuando estamos haciendo una ficha clínica ordenada, debe haber, en la anamnesis próxima, no deben existir los antecedentes mórbidos. Después de la presentación del paciente, viene el desarrollo de la historia en sí. Aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, el síntoma principal. Es el síntoma alrededor del cual está estructurada la historia. Y este síntoma principal es definido por quien realiza la entrevista, por el médico. O sea, es distinto al motivo de consulta, que eso está definido por el paciente. Existen también síntomas secundarios y existe una cosa que se llama agotar el síntoma. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. También tiene que haber una evolución cronológica de los acontecimientos. También es importante muchas veces describir los síntomas que no estaban presentes en el paciente. Por ejemplo, en una historia de una alteración gastrointestinal, en que el síntoma principal, por ejemplo, es diarrea, hay que preguntar por todos los síntomas gastrointestinales que el paciente tenía y si no los tenía, anotarlos, porque pueden ser de relevancia para la hipótesis diagnóstica final. Y por último, hay que investigar los síntomas constitucionales. ¿Cuáles son estos? Fiebre, aumento o baja de peso, sudoración, anorexia, astenia, adinamia. Después ustedes van a comprender cuál es la diferencia de estos términos. Por lo tanto, el desarrollo de la historia es la médula de la historia próxima. Ahora, ¿qué significa agotar el síntoma? El síntoma principal hay que describir su naturaleza, es decir, si es dolor, si es diarrea, si es vómito, si es cansancio. Si es dolor, hay que definir la ubicación, dónde está localizado, si tiene migración o si tiene irradiación, la magnitud, cantidad o intensidad, aspectos cualitativos y cuantitativos del síntoma. Siempre tratar de cuantificar lo más posible. Es decir, si el paciente dice que tiene expectoración abundante, preguntar, ¿alcanzará a llenar una taza? Es decir, 200 cc, 2 tazas, es relevante. Lo mismo con episodios de vómito o el dolor, que ya lo vamos a ver más en específico. También hay que investigar el carácter, calidad o forma del síntoma,
si el dolor, qué tipo de dolor es, si hay tos, si es tos seca o con expectoración, etc. Dentro de agotar el síntoma también hay que describir el perfil temporal. Con esto hay que referirse a la forma de inicio y a la evolución. La forma de inicio puede ser insidiosa, brusca o súbita. Insidiosa se refiere a que no se puede precisar exactamente el momento en que partió. Es un inicio lento y que generalmente el paciente no puede decir empezó tal día en la tarde. El inicio brusco, en cambio, sí puede decir me empezó esto en la tarde después de almuerzo, por ejemplo. Y el inicio súbito es muy importante porque da alguna sugerencia respecto a la fisiopatología. El inicio súbito es el inicio que comienza en una fracción de segundo y que empieza con intensidad importante. Generalmente los dolores de inicio súbito corresponden a ruptura de algún vaso sanguíneo. Por ejemplo, una cefalea que se inicia en forma súbita puede corresponder a una hemorragia subaracnoidea, o un dolor torácico de inicio súbito en una fracción de segundo a otro de intensidad fuerte puede hacernos pensar en una ruptura de un aneurisma de la aorta. Además de la forma de inicio, es importante saber si esto es agudo o es crónico, es decir, cuánto tiempo lleva de evolución. Ahí va a depender de lo que se trate. Por ejemplo, una diarrea de más de 4 semanas ya se le define como crónica. Y también el perfil es importante saber si es continuo o es intermitente. Un dolor intermitente típico de los cólicos intestinales, un dolor que viene y después lo deja totalmente sin dolor. Son importantes los factores modificantes. ¿Qué hace que un dolor, por ejemplo, aumente de intensidad? ¿Qué hace que disminuya? Lo mismo con otros síntomas como la diarrea. ¿Qué hace que aumente la diarrea? La ingesta, la defecación, etc. Y también síntomas acompañantes. ¿Qué síntomas acompañan al síntoma principal? Por ejemplo, el dolor torácico, si lo acompaña de mareo, de náusea, de sensación de muerte inminente, de sudoración, etc. Por lo tanto, el desarrollo de la anamnesis próxima es la parte medular. Finalmente viene un cierre que es bastante flexible, que puede o no puede estar. Generalmente se menciona cuál es el estado actual del paciente en el momento que se hace el interrogatorio, si está a la espera de algún examen o si sigue con síntomas, etc. Por lo tanto, haciendo un resumen, la anamnesis próxima, que es una de las partes más importantes de la historia, nos puede dar cerca del 80% de las claves para el diagnóstico. Consta de estas 4 cosas en que no debemos nunca olvidar para que no se nos pase nada. El motivo de consulta, la presentación general y el estado basal, el desarrollo, es decir, cuál es el síntoma principal, cuáles son los secundarios, agotar el síntoma, la evolución cronológica, los síntomas negativos y por último los síntomas constitucionales. Teniendo todos estos elementos es una historia completa y que es más fácil de llegar a una hipótesis diagnóstica.